Bueno, voy a seguir compartiendo algunas citas de Edith Stein. Había comentado en el vídeo precedente que la caída, nos dice Edith Stein, nos hace, nos trae un empobrecimiento de las relaciones. La caída, es decir, el abandono del paraíso que tiene lugar cuando Eva y Adán lo abandonan tras comer de la manzana del árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la elección, como os decía en algún vídeo anterior. Pues esa caída nos trae un empobrecimiento de las relaciones, no una eliminación, no una eliminación de la armonía de la naturaleza. Hemos sido forjados, hemos sido creados, somos creados para la sobrenaturalidad, para lo sobrenatural. Es decir, esa experiencia mística de la cual nos habla Juan de la Cruz en sus versos, en su Noche Oscura del Alma, en su llama de amor viva. Eso es algo que verdaderamente es nuestro destino, el destino de todos los seres humanos. Esa es nuestra auténtica verdad, nuestra auténtica libertad. Y así nos lo dice también Edith Stein. Desde el inicio del mundo, la mujer fue destinada para ser compañera del hombre y la madre de los seres humanos. La madre de los seres humanos. De ahí ese valor, ese instinto, esa receptividad maternal que el común de las mujeres, aunque no sean madres eh, físicamente, suelen expresar, evidentemente, en época decadente, pues todas estas virtudes esenciales brillan por su ausencia y también por ese intercambio de roles del cual hablé en algún que otro vídeo que se da entre mujeres y hombres, ¿no? Cuando los hombres tienden a expresar de manera grotesca y caricaturesca valores que son femeninos y las mujeres también del mismo modo manifiestan valores que son características que son propias de los varones. Ahí se da en ellas un desarrollo extremo de esos aspectos masculinos de la condición humana y en el hombre pues lo contrario. De ahí que con toda normalidad, sin ningún reparo, con la convicción de que cientos de millones de mujeres del mundo piensan lo mismo, se digan cosas, feministas extremas digan cosas como que el bebé que se engendra en tu seno es un parásito que te roba la vida. Lo que pasa es que nos han educado a amarlo y por eso lo amamos. No, no es que lo amemos de verdad, es que el patriarcado opresor nos impone que le tengamos afecto. Por lo tanto, tenemos que desaprender esa imposición patriarcal y para que con toda naturalidad, como si fuera un acto maravilloso, pues todas abortemos como si fuera a hacer pipí o a hacer cualquier otro tipo de necesidad. Ya ellas mismas incluso lo expresan en una dialéctica grotesca, ¿no? Con la convicción de que ellas mismas ridiculizan. No hace falta caricaturizarlas porque ellas mismas se caricaturizan con la conciencia, con el conocimiento, con el convencimiento de que la mayoría de las mujeres del mundo no están de acuerdo con lo que ellas dicen y mucho menos con la manera en la que lo dicen. Matrimonio y maternidad constituyen una vocación que emana de Dios y que debe ser ejercida por obediencia a Dios y bajo orientación divina. Evidentemente, decía Simone Weil que la libertad eh, sabemos vivir en armonía con la naturaleza cuando la obedecemos. Así decía Simone Weil. Pues lo mismo es con la verdad que nos libera. Cuando obedecemos a esa verdad, pues entonces abrazamos nuestra auténtica libertad. Esta idea de obediencia en una sociedad en la cual se adoctrina a nuestros niños, niñas, jóvenes y jóvenes, se les adoctrina en una visión superficial, evasiva, individualista, para dar rienda suelta a la codicia propia de cada ego.
Esa es la idea de libertad en la cual se le inocula a todos los niños y niñas que vienen al mundo. En una sociedad así, pues la idea de obediencia ya se relaciona con opresión, con represión, con privación de nuestro potencial creativo, etcétera, etcétera. Pero eso no es así desde una perspectiva mística como la que aquí nos habla Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Matrimonio y maternidad constituyen una vocación que emana de Dios y que debe ser ejercida por obediencia a Dios y bajo orientación divina. Impulsos poderosos de la naturaleza caída, esa caída a la cual anteriormente me refería, impulsos poderosos de la naturaleza caída se oponen y procuran desviarla en sus direcciones. Esta es la gravedad. Ese es el instinto más bajo que está en relación con las bajas pasiones de la vida, instintos de supervivencia. Y paralelamente a esa gravedad, pues se da una gracia, de nuevo evocando a lo que dice Simone Weil, la filósofa francesa contemporánea de Edith Stein, eh, que murió más o menos en el mismo año, en 1942, si no me equivoco. Aparte de la gravedad, pues se da la gracia, y la gracia no es otra cosa que a través de esa noche oscura del alma abrazar ese estado sobrenatural que encontramos en esa séptima morada de la cual nos habla Santa Teresa de Jesús en su castillo interior. La naturaleza caída solo puede ser reformada, la naturaleza caída solamente puede ser reformada desde dentro. Ese es el cultivo del valor individual. Por eso el individualismo, paradójicamente, es una negación de ese valor, de ese potencial. Porque el individualista no se reconoce, no reconoce nada trascendente y no reconoce nada comunitario, no reconoce una herencia valiosa sobre la cual edificar esa individualidad. Por lo tanto, vive en un mundo aislado, se siente como escupido, arrojado en la nada. Así hablaba Heidegger. Por eso sus adeptos, los adeptos de su secta, pues lo escuchan como el que escucha a un gran maestro, porque ellos están ciegos y son guiados por otros ciegos. Y para ciegos que son guiados por otros ciegos, no hay otra opción que convertir en un gran líder, en un gran maestro, el más grande del siglo XX, a ese ciego que les guía. No tienen otra alternativa. La naturaleza caída solo puede ser reformada desde dentro por la fortaleza de la gracia a la cual antes me refería. Esa que nos permite trascender la gravedad, esa que nos permite abrazar la sobrenaturalidad en la cual somos creados y para la cual hemos sido y somos creados. Nunca por factores externos, nunca podemos estar a la expectativa, como ocurre en estos tiempos, ¿no?, de decadentes, en el cual pues todo el mundo, de un lado y del otro, se cruza de brazos, afirma que está despierto, que es consciente. Lo que pasa es que hay muchos borregos por ahí que no están despiertos, que no son conscientes, y yo pues tengo que estar aquí esperando que los tontos estos atrasados sean como yo que estoy despierto, que soy consciente y que sé. Entonces piensan que las grandes transformaciones se dan cuando los de afuera, los otros, lo decidan. La naturaleza caída tan solo puede ser reformada desde dentro por la fortaleza de la gracia, la única fortaleza, la única que nos separa, que no separa. Todas las fortalezas son constituidas por muros que confrontan a los que están a uno y otro lado de tal muro. Es decir, son expresiones de debilidad, de temor, de agresión, de violencia, de guerra. Y esta es la única fortaleza, la fortaleza interior, la fortaleza de esa séptima estanza que está al final de ese camino interior. En ella encontramos esa gracia que permite reformar la naturaleza caída desde adentro. Cuando la inteligencia osa
usa sus posibilidades extremas cuando la inteligencia usa sus posibilidades extremas, se encuentra con sus propios límites. Cuando la inteligencia usa sus posibilidades extremas, se encuentra con sus propios límites, descubre que todo nuestro saber es imperfecto. Cuando experimentamos a través del uso de nuestras capacidades intelectuales, cuando sabemos sacarle su mayor jugo, su mayor fruto, ineludiblemente nos vamos a dar cuenta de que ese uso no nos va a poseer, no nos va a proveer de la verdad por antonomasia, no nos va a facilitar una solución satisfactoria. Entonces, como dice Wittgenstein, descubre que todo nuestro saber es imperfecto. Entonces se quiebra el orgullo, entonces se nos quiebra el orgullo y tenemos tenemos dos alternativas. El intelectual se hunde en la desesperación, somos hijos de la nada, somos vacíos, todo es absurdo, los débiles necesitan creer en un Dios, nosotros somos fuertes y nos arraigamos en nuestro ateísmo desafiante. Lucharemos. La violencia ya queda normalizada, justificada y promovida. Y lo hacen por aquellos que se sienten víctimas de toda una tradición histórica. Por eso llegan dictaduras como la de Stalin, como la de Hitler, por eso ya llegan a genocidio, por eso llega lo que ahora acontece. Que un Estado, según las Naciones Unidas, son Naciones Unidas las que lo ha dicho, se han ejecutado 600.000 palestinos y no pasa nada, seguimos con barquitos dando vueltas por el Mediterráneo como si eso fuera un incidente menor. O sea, se cachondean de esos cientos de miles de palestinos asesinados, probablemente no sean tantos, probablemente sean solo unas decenas de miles, que ya son muchísimos, y se mofan de ellos porque no quieren reconocer que ese Estado de Israel no es un Estado de judíos, no es un Estado de judíos, es una colonia de occidentales impuesta en ese territorio de Oriente Próximo. De toda la vida muchísimos judíos han estado en contra de esa imposición. Entonces es un tema a considerar también desde esa perspectiva. Bueno, estaba hablando de esas dos posibilidades que tenemos cuando comprobamos que el uso de nuestras capacidades intelectuales no nos provee de la conclusión satisfactoria que buscamos para comprender el porqué de la vida, la verdad de la vida, el valor de la vida. Entonces tenemos dos alternativas. El intelectual se hunde en la desesperación, que hacía yo esas payasadas, ¿no? Alguna vez subí por error algún vídeo haciendo el payaso, digo, ya hago yo el payaso directamente, ya ese error ya no se puede cometer, o si se comete ya no importa. El intelectual se hunde en la desesperación o se inclina con profundo respeto, esa es la otra alternativa, o se inclina con profundo respeto, reconoce su ignorancia, solo sé que no sé nada, que decía Sócrates, y se inclina con profundo respeto ante la verdad insondable. Entonces reconoce que hay un infinito misterio ante el cual no podemos acceder como seres separados. Entonces hay una grandeza a la cual que no podemos hacer nuestra desde esa individualidad segregada, pero que sí podemos comprender. El hecho de saber que podemos comprenderla, impresionándonos ante tanta majestad infinita, eso ya es una manera también de predisponerse a saber cuanto menos un poquito más. O se inclina con profundo respeto ante la verdad insondable y recibe humildad en la fe
lo que en la inteligencia natural no puede, en la inteligencia natural no puede conseguir. En la fe, fe es sabiduría. Porque fe es dejar de depender en esas elucubraciones mentales que tienen esclavizado al pensador, como vemos en la estatua que el gran Rodin le dedicó. Para trascender tal esclavitud que no tiene satisfactoria, I can get no satisfaction, incluso Mick Jagger lo cantaba. eh, Solo la humildad nos puede sacar de ese círculo vicioso, de esa rueda repetitiva que se mantiene siempre en el mismo punto de manera insatisfactoria, y de esa manera la fe se convierte en expresión de sabiduría. Y recibe humildad en la fe lo que en la inteligencia natural no puede conseguir. El alma no puede vivir sin recibir. Dios, ¿qué es Dios? Dios es de acción eterna, de acción permanente, ofrenda infinita y eterna de amor. Eso es Dios. Por lo tanto, para ser lo que somos hay que humildemente ser receptores de tal amor. Y de esa manera podemos ser dadores de aquello que recibimos. De ahí lo que se dice en un curso de milagros, ¿no? Dar y recibir significan lo mismo. Porque cuando manifestamos en nuestra vida que verdaderamente somos creados a imagen y semejanza de Dios, es cuando de manera permanente nos convertimos en esos dadores, a imagen y semejanza de Dios. El alma, dice Edith Stein, no puede vivir sin recibir. Se nutre de los contenidos que recibe vivenciando espiritualmente, igual que el cuerpo se nutre de los materiales que los transforman, igual que el cuerpo recibe materiales para mantener viva y proveerle de todos los nutrientes que precise, de todos los elementos, de todos los minerales. Y ahí se dan esas transformaciones gracias a la respiración, gracias a la sangre. Pues de la misma manera el alma está recibiendo lo que el dador de vida, el creador, les ofrenda como expresión eterna de amor. Igual que el cuerpo se nutre de los materiales que los transforman. Se trata de la esencia del alma, de la esencia. La negación de la esencia, como es propia de los existencialistas, es la negación de esto, y es la negación de todo, pues ya somos hijos del absurdo, ya no hay una herencia ni humana, ni social, ni comunitaria, ni trascendente, ni de ningún tipo. Hay un elemento. Por eso os comentaba que en el vídeo anterior que alguien decía que Heidegger no podía ser partidario de regímenes absolutistas. Primero hay que decir que los partidarios de regímenes absolutistas no consideran regímenes absolutistas esos regímenes absolutistas. Ellos los consideran como expresiones de libertad, de riqueza, de desarrollo, así es como ellos los ven, ¿no? Y lo que os decía es que precisamente el culto de una mentalidad individualista es lo que hace que aumente nuestro temor. Pues ya vemos que los individualistas, los cientos de millones de individualistas que nos rodean, pueden hacer mucho mal, y por lo tanto necesitamos un régimen de control para evitar que tal mal se produzca. El individualista es el que finalmente acaba apoyando regímenes totalitarios. Y Heidegger, por lo visto, era uno de esos individualistas. Bueno, pues esto lo dice Edith Stein en Ser finito y ser eterno, otra de las grandes obras de la autora. La dependencia de la mujer con respecto al hombre es consecuencia de la caída. La caída nos trae muchos problemas, eh, empobrece las relaciones, y un empobrecimiento que se da en las mujeres, según Edith Stein, es que crean ellas dependencia. A veces las feministas parecen muy dependientes, lo que antes os comentaba de cruzarse de brazos. A veces las feministas dicen, en el mundo hay machismo,
pues esperemos que esos machistas dejen de ser machistas. ¿Qué tenemos que hacer? Cruzarnos de brazos y esperar. Y su filosofía feminista consiste en eso. Por eso decía Beecher Stowe, la autora de La cabaña del tío Tom. Ella era precisamente una de las personas que lideró el movimiento abolicionista en los Estados Unidos. Y decía ella que le decía a las feministas, que entonces no se usaba esa palabra, ¿no? A las mujeres que reivindicaban sus derechos, las animaba a que pasaran a la acción. Dejad de quejaros, dejar de protestar, dejar de reclamar y pasad a la acción. Haced lo que consideréis que debáis hacer. Porque si no, lo que estáis haciendo es excusar no hacer nada. Excusar no hacer nada y culpabilizar a los hombres de los cuales os sentís víctimas. Y os queréis seguir sintiendo víctimas para, de esa manera, no sentir la responsabilidad de hacer. Porque la libertad es una responsabilidad, verdaderamente. Lo fácil es obedecer. Si quien haya trabajado en fábrica, quien haya trabajado en entornos de peón, de operario, pues sabe que tú vas ahí y haces lo que se te diga y no tienes una responsabilidad. Eso me daba yo cuenta en algunas fábricas, ¿no? Yo me iba a mi casa, pasaba la tarjeta, pero ahí quedaban personas, los pocos que tenían responsabilidades, que si la cosa no iba bien, tenían que estar, tenían que seguir trabajando y el trabajo se lo llevaban a casa. Entonces, tener responsabilidad, y la libertad es la principal de las responsabilidades, implica exigencia con respecto a uno mismo. Y lo fácil siempre es obedecer, sobre todo cuando te habitúas a ello. Entonces nos dice que la dependencia de la mujer, dice Edith Stein, con respecto al hombre es consecuencia de la caída. Antes era su compañera en la sociedad ideal paradisíaca, llamémosle así, conforme a la teología cristiana. Mujer y hombre son compañeros y por lo tanto no hay ese conflicto que se da en la lucha de sexos. Era su igual. La Iglesia es madre y tiene por vocación alimentar las almas y educarlas. Cuando el alma está recogida en su interior es cuando propiamente se encuentra en su casa. Ahí estamos en nuestro hogar, cuando el alma se recoge en su interior. Como esto es una nueva evocación del castillo interior de Teresa de Jesús. Cuando el alma abraza, cuando la amada, el alma abraza al amado en esa séptima estanza, en esa séptima morada, pues entonces es cuando verdaderamente se encuentra en su hogar. Y esto nos lo dice también en la ciencia de la cruz. Dios no es comprensible para nosotros ni en cuanto ser, ni en cuanto esencia. Esto dice Edith Stein en Ser finito, ser eterno. Dios no puede ser comprensible para nosotros, ni en cuanto ser, ni en cuanto esencia. La palabra persona expresa lo más perfecto en la naturaleza. Persona es la idea, el concepto, el valor más perfecto en la naturaleza. De ahí que María Zambrano nos diga que sin persona no hay democracia. La democracia, la sociedad igualitaria, la sociedad que verdaderamente manifiesta bienestar y bien ser, se da porque la persona desarrolla ese potencial implícito en sí. Y entonces es verdaderamente persona. Deja de ser un mero personaje de una falsa democracia, como somos ahora, y se convierte en activo, hacedor de esa sociedad, de esa democracia de la cual es partícipe. La democracia es algo que forjamos todos los ciudadanos, todas las personas, de manera natural cuando verdaderamente lo somos. La palabra persona expresa lo más perfecto en la naturaleza. Yo soy equivale enteramente a un tú. Yo soy equivale enteramente a un tú. Evidentemente,
Esto es todo lo contrario de cualquier filosofía egoísta, si es que el egoísmo puede ser llamado filosofía y no negación de ella. Yo soy como Dios, ¿no? Dios, ¿cómo se le llama a Dios en muchas tradiciones religiosas, especialmente en la judía? Yo soy, eso es Dios. Puesto que Dios es ofrenda de amor infinita e incondicional. Yo soy, eso significa Dios, eso significa expresión de amor, ofrenda de amor incondicional e infinita. La vida íntima de Dios es el amor recíproco enteramente libre de todas las criaturas. Eso es la vida íntima de Dios. Dios precisa de nosotros, eh, porque está implícito en sí la propia creación, es decir, la propia presencia de las criaturas. La vida íntima de Dios es el amor recíproco. Ama a Dios sobre todas las cosas, ama al prójimo como a ti mismo. Esto es una trinidad. Dios, prójimo, mí mismo. Esa es una trinidad que da noticia del verdadero amor, del amor de Dios, del único amor, porque ese es el amor con el cual debemos sintonizar en nuestra vida. La vida íntima de Dios es el amor recíproco enteramente libre. Ya comentaba en algún vídeo que la religión cristiana es la religión de la libertad. Ninguna religión ha puesto hincapié en este concepto, en este valor, en esta idea, en esta virtud, como lo hace la religión cristiana. La vida íntima de Dios es el amor recíproco, enteramente libre de todas las criaturas, inmutable y eterno amor de las personas divinas entre sí. No hay materia, dice Edith Stein, sin espíritu. No hay materia sin espíritu. Donde hay materia hay espíritu. Donde hay espíritu hay materia. Al menos en esta realidad encarnada. Por eso la materia tiene de por sí su espíritu. Por eso cuando relacionan algunas de estas mujeres como Zambrano o como Edith Stein, cuando relacionan materia con maternidad, que de hecho tiene una etimología similar, materialidad, maternidad, nos están hablando de esos valores femeninos que han sido de alguna manera ensombrecidos históricamente. No hay materia sin espíritu, por lo tanto la materia informa del espíritu. La materia informa del espíritu. El cuerpo informa de nuestro estado de ánimo, es decir, del estado de nuestro alma. Es un escaneo de nuestra situación anímica que se expresa en todos nuestros actos, en todos nuestros gestos, en todas nuestras acciones. Todos los antiguos sacrificios perdieron su eficacia. Esto es fundamental. El sacrificio de Jesús de Nazaret pone término a todo tipo de sacrificios. Ya es el amor lo que rige nuestros corazones, o debiera serlo, verdaderamente cuando reconocemos tal sacrificio. Pero para Edith Stein, reconocer tal sacrificio es experimentarlo en su interior. Y no solamente en su interior, sino que para sí se da la circunstancia en ese tiempo tan complicado de tener que perder la vida en ese campo de concentración. Y ofrecerla es lo que ella dice. Ella ofrenda su vida por la salvación de su pueblo. Y salvación de su pueblo es la salvación de todos esos judíos que están siendo perseguidos humanamente, su salvación humana y su salvación divina, la salvación de sus almas. Pero para Edith Stein el problema de la tradición judía es que había perdido espíritu. Las personas no estaban, los judíos no estaban, ella veía cuando ella crece, cuando ella llega a su edad juvenil, pues se da cuenta de que el común de los judíos no vive conforme a una tradición judía.
se ha perdido su alma el pueblo judío y por lo tanto necesita reactivarlo. Y para Edith Stein solamente puede reactivarse por eso hay tantos ateos. Ya en esa época hay muchos judíos que son ateos. De hecho, vemos los judíos famosos del siglo XX, muchos de ellos pues son agnósticos o ateos, como podemos comprobar. Y es por lo que dice Edith Stein, se está perdiendo, como nos pasa ahora con el cristianismo. Estamos perdiendo ya el cristianismo, no es más que una lo relacionan con la opresión, con las dictaduras, no sé por qué, ¿no? Porque Ernesto Cardenal, el gran poeta nicaragüense, apoyaba a un tipo que sigue rigiendo en su Nicaragua. Estoy hablando, no recuerdo el nombre, pero bueno, apoyó la revolución sandinista, de la cual posteriormente Ernesto Cardenal se separó, como lo hizo Gioconda Belli, también otra gran poeta nicaragüense. Se separaron de tal movimiento puesto que no daba el fruto que ellos esperaron que diera. Y evidentemente esa revolución sandinista no era un régimen de extrema derecha precisamente. Bueno, estaba comentando que nos estaba diciendo Edith Stein que todos los antiguos sacrificios perdieron su eficacia. Con el sacrificio de Cristo, en el que víctima, altar y ofrenda se unen en una misma persona, en el sacrificio de Cristo tenemos aquí otra expresión trinitaria. Víctima, altar y ofrenda se unen en una misma persona, la persona del crucificado que va a resucitar. En virtud de la encarnación, el ser humano se incorpora, bueno, estaba comentando, no sé si me dejé algo pendiente, de que ella ofrenda su vida para que se mantenga la fe en su pueblo. Y para ella, Jesús de Nazaret, ese Mesías que por tanto tiempo aguardan y con tanta fe aguardan, que va a liberar a ese pueblo judío y que va a permitir que lidere este nuevo eh, esta entrada a esa conciencia sobrenatural. Ya nos hablaba Oswald Spengler que en su libro sobre la decadencia de Occidente, que ya los judíos, antes del advenimiento del cristianismo, antes de que los apóstoles fueran, que también eran judíos, fueran difundiendo las buenas nuevas, el Evangelio de la muerte y resurrección de Cristo. Antes ya los judíos iban evangelizando por el mundo. De ahí que haya grupos judíos bastante curiosos, ¿no? Incluso en el África Negra, que se sienten, que se creen, que se piensan y tienen sus razones descendientes de alguna tribu israelita. En virtud de la encarnación, el ser humano se incorpora al seno de la Trinidad. En virtud de la encarnación, el ser humano se incorpora al seno de la Trinidad. No se puede elevar la mirada hacia Dios sin ser conscientes de la propia bajeza. Y no somos conscientes de la bajeza propia de los elementos que como hijos de la caída, que es lo que no somos, pero es lo que sentimos ser. Eh, si no reconocemos esa bajeza, pues si no se nos da esa conciencia, pues nos estamos negando a experimentar esa noche oscura del alma, que es el tópico central de esta ciencia de la cruz. Nos estamos negando a experimentar tal cosa y por lo tanto lo que vamos a hacer es que aplicar
adaptar cualquier conocimiento rico que nos venga, adaptarlo a viejos patrones, y de esa misma manera el viejo paradigma va a seguir persistiendo y no vamos a experimentar transformación alguna. Por eso precisamos de ser humildes, reconocer nuestra bajeza. No se puede, esto también es propio de la dialéctica muy extrema, que es común en la tradición carmelita. En otras tradiciones, pues a lo mejor no se es tan explícito. No se puede elevar la mirada hacia Dios sin ser conscientes de la propia bajeza. Y por el momento lo dejo aquí. Ya el próximo vídeo tal vez dé término a estas notas de la obra de Edith Stein, La ciencia de la cruz, también de otros libros, como os comentaba. Gracias y hasta pronto.